hablando de los reguladores globales. Lo que quiero que quede muy claro, que tal vez ayer no lo dije de manera explícita, es que realmente lo que hacen las proteínas activadoras que interaccionan con el promotor, además de permitir obviamente la transcripción cuando realmente se necesitan los genes que controlan, su manera de actuar es permitir que el promotor adquiera la conformación ideal para que la RNA polimerasa pueda transcribir, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es lo que persiguen. Por tanto, siempre estamos hablando de que las proteínas que interaccionan con el ADN, en estos reguladores transcripcionales, lo que hacen es doblar, introducir curva en el material genético, porque introduciendo esa curvatura permiten que la RNA polimerasa se ancle a la perfección con el promotor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, ya hablábamos también de los reguladores globales y aquí pues, pusimos un ejemplo de una proteína activadora que tenía su operador alejado de la zona del promotor y pues estas proteínas que inducían una curvatura muchísimo más grande permitían esta interacción, ¿vale? Bueno, al final un regulador global o incluso todas estas proteínas de un DNA como IHF y FIS que también intervienen en el proceso de activación transcripcional, lo que hacen es esto, es permitir que el promotor adquiera la conformación adecuada para que la RNA polimerasa pueda expresar los genes que hay están controlados por este promotor. Y lo hacen siguiendo una serie de estímulos que son los que definen esa regulación global, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ayer hablábamos de algunos. Me gustaría que retuvieseis LEX-A, que ya sabéis que es el regulador global de la respuesta SOS. Me gustaría también que os recordéis de la regulación de la fijación de nitrógeno azotobacterium porque es un sistema pues bastante complejo y el control de los niveles de nitrógeno pues también tiene sus reguladores globales. El único problema de la utilización del nitrógeno es que cada microorganismo ha escogido una forma diferente de controlar los niveles de nitrógeno, ¿de acuerdo? Os expliqué el de Azotobacter inelandi, pero Escherichia coli tiene otro, Pseudomonas tiene otro. Sin embargo, por ejemplo, lo que hace el EXA o lo que hace la proteína activadora de catabolito, que os voy a contar ahora, pues es común para todos los procariotas que han sido caracterizados hasta el día de hoy, ¿vale? Pero yo creo que controlando estos tres reguladores globales ya uno tiene la idea de qué es lo que pueden hacer, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien. Entonces vamos a hablar de la regulación global mediada por la proteína activadora de catabolito, ¿de acuerdo? Que es un regulador global de las fuentes de utilización de azúcares, de las vías de utilización de azúcares como fuentes únicas de carbono y energía, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que introducir es el concepto del crecimiento diauxico de los microorganismos, ¿vale? Y aquí pongo como ejemplo Escherichia coli y el crecimiento en dos fuentes de carbono, una glucosa, un monosacárido y una lactosa, un disacárido, ¿vale? He añadido esta figura de cómo se ataca la lactosa, ¿vale? En donde se rompe este anillo 1 beta 4 y da lugar a dos monómeros que son la galactosa y la glucosa. Este sería el primer paso de utilización de la lactosa como fuente de carbono y energía, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre si ponemos en Escherichia coli, pero esto también se ha observado en Pseudomonas y en prácticamente todos los microorganismos en los que se ha estudiado? ¿Qué pasa si ponemos en un medio de cultivo Escherichia coli con dos fuentes de carbono? Una, la glucosa, el monosacárido, y otra, la lactosa, ¿vale? Bueno, pues vemos este tipo de curva, es decir, vemos que el microorganismo empieza a crecer, después retiene su crecimiento y entra en una especie de fase estacionaria, ¿de acuerdo? Para después a volver a arrancar. Y si os fijáis, la pendiente de crecimiento del segundo tramo es menor que la pendiente del primer tramo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que en este punto de la curva el microorganismo crece más lento que en este punto de la curva, ¿vale? En las prácticas que haréis en el segundo semestre, pues trabajaréis con las curvas de crecimiento y entenderéis perfectamente pues, el significado de
estas representaciones y cómo calcular los parámetros de crecimiento, ¿de acuerdo? Pero lo que está claro es que aquí crece más rápido y aquí crece más lento. Y hay una fase en la que se para el crecimiento, ¿vale? Esto es lo que se define como crecimiento diáusico. Pensad que también podría ser la pinta que tendría una curva en donde se os ha contaminado. Es decir, en este punto de aquí ha aparecido una contaminación de un microorganismo que aniquila al primero y que tiene una manera de crecer un poquito más lenta. ¿De acuerdo? Podría suceder que esto ocurriese y que la dinámica de crecimiento fuese más rápida. Serían evidencias de que se os ha contaminado el cultivo, pero las curvas diáusicas suponen que el cultivo es puro, que no ha cambiado la cepa, que no ha habido ninguna contaminación y, por tanto, es esta cepa la que tiene este comportamiento. ¿Por qué tiene este comportamiento cuando crece en glucosa y en lactosa? ¿Vale? Bueno, ahora ya se sabe que la primera fase del crecimiento es la que permite la glucosa, el monosacárido que está presente, y que solo cuando la glucosa se agota se inicia el uso de la lactosa, ¿vale? ¿Por qué priorizan un sustrato como la glucosa versus a un sustrato como la lactosa? ¿Vale? Bueno, pues que el metabolismo básico de las células está basada en glucosa y además la lactosa, que es un disacárido, pues requiere para ser utilizado de un paso previo, ¿vale? Que es la rotura del disacárido, ¿vale? Es decir, es más costoso, por decir algo, trabajar con lactosa que trabajar con glucosa, ¿vale? Por tanto, lo que realmente ocurre es que los genes de glucosa no están sujetos a control transcripcional por un regulador global. Sin embargo, todos los genes involucrados en la utilización de otros azúcares, en este caso era la lactosa, pero funciona con todos los azúcares, a excepción de la glucosa, sí que están controlados por un regulador global, que es la proteína activadora de catabolito. ¿Vale? ¿Cuál es el efector de la proteína activadora de catabolito? Bueno, pues el efector de la proteína activadora de catabolito es el AMP cíclico. ¿Y qué es el AMP cíclico? Bueno, pues vosotros sabéis que el ATP es la moneda de energía de la célula, ¿de acuerdo? Y que el ATP está en equilibrio con el AMP de tal manera que cuando la célula tiene una gran cantidad de energía, tiene una elevada concentración de ATP, pero no tiene AMP libre. ¿De acuerdo? A medida que va consumiendo esta energía, va apareciendo una mayor concentración de ADP y posteriormente una mayor concentración de AMP. Es decir, que cuando en una célula hay un montón de energía, hay un montón de ATP y prácticamente no hay AMP, y sin embargo, cuando la célula carece de energía, el ATP ha desaparecido y solo tiene AMP. Bueno, pues la proteína activadora de catabolito, que también se conoce como proteína receptora de AMP cíclico, reconoce y se ancla específicamente al AMP cíclico. El AMP cíclico sería el efector de esta proteína activadora de catabolito, ¿vale? ¿Y cómo funciona el sistema? Bueno, pues aquí tenemos un esquemita de lo que sería el promotor LAC, ¿de acuerdo? Aquí estaría la beta-galactosidasa, que es la enzima necesaria para poder romper la lactosa en galactosa y glucosa, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos el operón LAC, ¿vale? Y si os fijáis, cuando la proteína activadora de catabolito no tiene AMP cíclico, está en su forma inactiva, ¿de acuerdo? Y la forma inactiva no puede interaccionar con el promotor LAC, ¿vale? Esto ocurre cuando la célula tiene un montón de energía. Y en ese experimento del crecimiento diáuxico con Escherichia coli, esto ocurre cuando estaba trabajando con glucosa. Mientras había glucosa, la célula estaba utilizando la glucosa para obtener energía y, por tanto, estaba cargadísima. Y la lactosa, pues, no era utilizada. ¿Por qué? Porque tenía una fuente mejor para obtener energía. ¿Qué ocurre cuando la glucosa desaparece? Pues llega un momento en que los niveles de energía de la célula caen y la concentración de AMP cíclico se incrementa muchísimo. En este momento, este AMP cíclico es capaz de interaccionar con la proteína activadora de catabolito. La proteína activadora de catabolito cambia de conformación. Esto ocurre siempre que el efector interacciona con la proteína reguladora correspondiente, ¿de acuerdo? Y esta forma en donde la proteína activadora de catabolito ha interaccionado con el efector, que es el AMP cíclico, ya tiene la capacidad de adherirse, al promotor LAC, ¿vale?
¿Qué hace cuando se adhiere al promotor LAC? Cuando se adhiere al promotor LAC, genera curva y permite que el promotor LAC pueda ser activo. Pero ¿cuándo será activo el promotor LAC? El promotor LAC solo será activo cuando la lactosa esté presente en el medio, porque en ausencia de lactosa, el represor LAC estará sobre el operador LAC y bloqueará la transcripción, ¿vale? Por tanto, para que se exprese el promotor LAC, se necesitan dos condiciones. Una, que no haya energía en la célula y, por lo tanto, la proteína activadora de catabolito haya sensado el AMP cíclico, haya cambiado de conformación y adquiera la conformación activa y esté adherida al promotor. Y B, que haya lactosa en el medio para que el represor LAC esté desanclado del operador, ¿vale? En estas dos circunstancias se producirá la transcripción del promotor LAC. ¿Qué pasa si no tenemos lactosa? Pues si no tenemos lactosa, aunque haya bajos niveles de energía y la proteína activadora de catabolito se ancle al promotor, la QI permanecerá sobre su operador y por tanto no habrá expresión del promotor LAC. ¿De acuerdo? Bien, pues este proceso de la proteína activadora de catabolito ocurre con todos los operones involucrados en la utilización de azúcares como fuente de carbono y energía. Ocurre en el promotor de la arabinosa, de la maltosa, etc. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y es un ejemplo de sistema de regulador global. Y todos estos operones que están controlados por la proteína activadora de catabolito, todos estos son el modulón de la utilización de azúcares como fuente de carbono y energía. Vale. Muy bien. Vale. Es importante que recordéis siempre que estemos hablando este día, hoy, lo que hicimos ayer, es que lo que persigue toda la maquinaria celular es obtener la expresión óptima de cada una de las proteínas que necesita para desarrollarse como población en unas determinadas condiciones, ¿vale? Y lo hace con un montón de estrategias distintas, ¿vale? Supongo que ya veis que no hay una manera única de gestionar una condición de estrés, ¿de acuerdo? Si os acordáis de los paisajes adaptativos de Wright, esa figura donde habían esas montañas, bueno, pues son posibles muchas estrategias, ¿vale? Lo importante es que la célula tenga un óptimo de funcionamiento y eso lo consigue con la correcta expresión de las proteínas y lo puede hacer modulando diferentes, digamos, procesos celulares, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otra manera de modular la expresión final de unos enzimas que que se define como la atenuación transcripcional, ¿vale? Y ocurre, por ejemplo, en todas las vías de biosíntesis de los diferentes aminoácidos, ¿vale? Entonces, fijaros, esto es el ejemplo del operón triptófano, donde están todos los genes estructurales y el promotor, ¿de acuerdo? En donde en el primer enzima que se fabrica hay lo que se conoce como el líder del operón triptófano, que no es más que una zona en donde hay dos aminoácidos de triptófano incorporados justo al lado del inicio de la traducción del primer enzima que se fabrica, ¿vale? ¿De acuerdo? Este es el extremo amino terminal de TRP y aquí tenemos la incorporación de dos triptófanos. Esto es el operón triptófano, pero fijaros qué ocurre en el primer enzima de la vía de biosíntesis de la treonina. Vemos que hay una región que está llena de treoninas y lo mismo para la histidina y lo mismo para la fenilalanina. Y básicamente esto ocurre para todas las vías de biosíntesis de los aminoácidos, ¿vale? Es decir, que cuando, digamos, se necesita fabricar este enzima, lo que tiene que hacer la célula es incorporar al principio una elevada concentración del aminoácido que va a fabricar, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace es controlar los niveles transcripcionales atendiendo a los niveles de producto final que dispone para la síntesis de las proteínas. Esta es la idea de la atenuación transcripcional, ¿vale? Es decir, sensar los niveles del producto final y utilizar esos niveles del producto final como un elemento para regular la cantidad de enzima que tienen que fabricar si realmente es necesaria, ¿vale?
Bien, ¿cómo funciona la atenuación transcripcional? ¿Vale? La atenuación transcripcional es un proceso que tiene lugar a nivel de ARN mensajero, ¿vale? De acuerdo. Bien, fijaros aquí en este esquema. Tenemos el operon triptófano que se está sintetizando, ¿vale? Aquí tenemos la RNA polimerasa, aquí tenemos el ribosoma, ¿de acuerdo? Vemos que la RNA polimerasa está avanzando, ¿vale? Entrando en la zona de TRPE, el primer enzima, ¿de acuerdo? Y entonces, fijaros que aquí se definen una serie de dominios, el dominio 1, el dominio 2, el dominio 3 y el dominio 4, ¿vale? Y fijaros que en estas circunstancias hay un exceso de triptófano, hay un montón de triptófano, y por tanto, el ribosoma no tiene ningún problema para incorporar ARNs de transferencia con triptófano, porque hay un montón de triptófano en la célula. Por tanto, la RNA polimerasa va a su bola, a un ritmo definido, el ribosoma se ancla al RBS y empieza a polimerizar la proteína, avanzando sobre el ARN mensajero, sin ningún tipo de limitación. ¿De acuerdo? Por tanto, esto permite que rápidamente cubra la zona 1, en la que se encuentran, digamos, los codones para incorporar esos dos primeros triptófanos. ¿De acuerdo? Esto pasaría lo mismo para las histidinas, para la treonina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando hay un exceso de triptófano, ningún problema para incorporar aminoácidos y, por tanto, una elevada velocidad de la traducción. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando no hay triptófano en la célula? Pues cuando no hay triptófano en la célula, no hay ARN de transferencia con triptófano cargado para ser introducido en el ribosoma. Por tanto, el ribosoma no puede ir tan rápido. El ribosoma va más lento. ¿De acuerdo? Al ir más lento, no es capaz de superar rápidamente esa zona 1 del ARN mensajero. ¿De acuerdo? Mientras que la RNA polimerasa sigue polimerizando a su ritmo. ¿De acuerdo? Vale. Resulta que al no poder cubrir la zona 1, la zona 2, ¿veis esta zona de aquí? Esta zona de aquí queda libre para que pueda interaccionar físicamente con la zona 3 y establecer puentes de hidrógeno. Fijaros en el esquema. En este caso aquí va muy rápida y que ha superado la zona 1, la zona 2 ya no puede hibridar con la zona 3. ¿De acuerdo? Por tanto, la estructura que adquiere el RNA mensajero es esta de aquí, donde la zona 3 interacciona con la zona 4. Y se forman en este esquema 1, 2, 3, 4, 5, digamos, emparejamientos homólogos, ¿de acuerdo? 5 puentes de hidrógeno, bueno, realmente son más porque son 5 nucleótidos que interaccionan entre ellos, ¿vale? Pero fijaros que el número de puentes de hidrógeno que se han establecido aquí son inferiores que los que se han producido aquí, ¿vale? Sin embargo, esta estructura de aquí ocurre muy cerca de la RNA polimerasa y lo que hace es bloquear el progreso de la RNA polimerasa, ¿vale? Es decir, que la RNA polimerasa con esta estructura de aquí no puede procesar, ¿vale? Y entonces cada vez se va lenteciendo, 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 se para y se desancla del tránscrito. ¿De acuerdo? Por tanto, no puede terminar la transcripción. Es decir, que un exceso de triptófano, la formación de esta estructura entre los dominios 3 y 4, bloquea el progreso de la RNA polimerasa. Mientras que la formación de la estructura 2,3, que está mediada por el retardo del progreso del ribosoma, porque el ribosoma no dispone de triptófano, ¿de acuerdo? Permite que la RNA polimerasa siga avanzando y no pueda formar el emparejamiento entre las zonas 3 y 4. Entonces, como supera este punto crítico, prosigue su transcripción, fabrica los genes de triptófano y se fabrican los enzimas necesarios para fabricar triptófano. ¿Vale? Es decir, esto es lo que se conoce como atenuación transcripcional. Y es un proceso que permite regular la cantidad de ARN mensajero que se va fabricando, atendiendo a la disponibilidad del producto final, digamos, de esta vía anabólica. ¿Vale? Ya os digo, esto es una manera muy, muy común de controlar los niveles de expresión de los enzimas involucrados en la síntesis de aminoácidos, ¿vale? La atenuación transcripcional. Bueno, y más estrategias. Después tenemos la regulación basada en ARN sin sentido, en ARN no codificante.
Nosotros ya vimos un ejemplo de un ARN no codificante en el establecimiento de las interacciones con la proteína HU y el nucleoide, ¿de acuerdo? Pero hay ya bastantes descritos de ARN sin sentido y la mayor parte de ellos están controlando la utilización del ARN mensajero por los ribosomas, ¿vale? Es decir, que lo que ejercen es un control de la traducción, ¿vale? Hay que decir que hace, ¿qué diré yo? Menos de 10 años, la regulación por ARN sin sentido en procariotas era prácticamente desconocida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayor parte de ARN mensajeros bueno, no, todos los ARN mensajeros procariotas carecen de la protección del polia. ¿De acuerdo? Mientras que los ARN mensajeros de eucariotas sí que están protegidos de la acción de las ribonucleasas gracias a esa cola de poliadeninas, ¿vale? Eso hace que la vida media de un ARN mensajero en la célula procariota sea muy corta en comparación con la de la célula eucariota. Y al ser tan corta, dificulta el trabajo con el ARN mensajero. Es complicado analizar expresión génica en procariotas, mientras que es relativamente sencillo analizar expresión génica en eucariotas porque el ARN mensajero es más estable, ¿vale? Bueno, pues esta limitación técnica no permitió identificar al control de la traducción por ARN sin sentido como un proceso global hasta hace muy poco tiempo. Ahora la verdad es que cada vez se han descrito más ARN sin sentido involucrados en el control de la traducción y de hecho ya se están empezando a anotar los ARN sin sentido de manera automática en los genomas procariotas que se secuencian, ¿vale? ¿Cómo funciona un ARN sin sentido para controlar la regulación, la utilización del ARN mensajero y, por tanto, bloquear la traducción? ¿Vale? Bien. Digamos que este es el ARN mensajero, ¿vale? El ARN mensajero es el blanco del ribosoma, es donde se va a anclar el ribosoma y va a permitir la utilización de este ARN mensajero, ¿de acuerdo? Bien, pues un ARN sin sentido, por complementariedad de bases, se anclaría en el ARN mensajero y formaría un ARN dicatenario, ¿de acuerdo? Y un ARN dicatenario no es utilizable por el ribosoma. Por tanto, lo que hacen los ARN sin sentido es, adheriéndose a los ARN mensajero, es impedir su uso por el ribosoma, ¿vale? Dependiendo de los niveles que se fabriquen de ARN mensajero y de ARN sin sentido, nosotros podremos bloquear totalmente la traducción o podremos permitir un cierto grado de traducción, dependiendo de cuál es el balance de cada una de estas dos moléculas, ¿vale? Y después hay que también decir que los primeros ARN sin sentido que se identificaron fueron ARN sin sentido que controlaban el uso de un gen concreto, es decir, que no eran sistemas de regulación global. Sin embargo, ya se sabe que hay ARN sin sentido que actúan a nivel más global bloqueando el uso de más de un operón. Y, por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo de un ARN sin sentido que recibe el nombre de RIHB, de Escherichia coli, que solo se expresa cuando hay poco hierro en el medio, ¿de acuerdo? Y lo que hace es anclarse a proteínas que no son esenciales, no en todas, solo en aquellas que no son esenciales, pero que sí que utilizan hierro como cofactor. Es una manera, digamos, de maximizar el uso del hierro en el interior de la célula porque, aunque se expresen unas determinadas proteínas, como no son esenciales, digamos, su fabricación es bloqueada por este ARN sin sentido para permitir que el hierro se canalice hacia proteínas más importantes para la vida de la célula en esas condiciones en que el hierro es muy, muy, muy limitante, ¿vale? Pero bueno, básicamente el ARN sin sentido lo que haría es, por complementariedad de bases, bloquear el acceso del ribosoma al ARN mensajero. La mayor parte de veces en que se produce esta digamos, interacción entre un ARN sin sentido y un ARN mensajero
ocurre en la zona del RBS o incluso en las zonas próximas al extremo amino terminal de las proteínas, es decir, en los momentos en los que se inicia la traducción. No suele ocurrir bloqueo por ARN sin sentido en zonas terminales de la traducción, porque ya la proteína ya habría estado iniciado la fabricación y entonces, digamos, perdería sentido. ¿Vale? Muy bien. Más estrategias de control. Mira, esta es una bastante interesante, son los riboswitch o interruptores de ARN. Y son interacciones específicas que ocurren entre los ARN mensajeros y los productos finales que estos ARN mensajeros van a generar. Es decir, obviamente el ARN mensajero no genera ningún producto final, pero las proteínas que están codificadas en este ARN mensajero sí que lo codifican. ¿Vale? ¿Cómo funciona esta estrategia? Bien, esto se ha visto que es bastante común en las vías de biosíntesis de las vitaminas, ¿de acuerdo? Aquí están los ejemplos, tiamina, riboflavina y cobalamina, son ejemplos de riboswitch, de control por interruptores de ARN, ¿vale? También se ve que en las vías de biosíntesis de la adenina y la guanina tienen este sistema de control de la utilización del ARN mensajero y también pues hay enzimas importantes para la vida de la célula como la glucosamina 6-fosfato que está controlada también con esta estrategia de riboswitch o interruptor de ARN. ¿Cómo funciona? Bien. Aquí está puesto así como un ejemplo global, pero imaginaros que esto es la tiamina, una vitamina, ¿de acuerdo? Bueno, en ausencia de tiamina, el ARN mensajero se fabrica, ¿de acuerdo? Y hay una zona del ARN mensajero que puede formar complementariedad de bases con otra zona del ARN mensajero y formar esta estructura de aquí. ¿De acuerdo? Si os fijáis, al formar esta estructura de aquí, tenemos que la secuencia Shine-Dalgarno no queda, digamos, sustraída y permitiría el anclaje del ribosoma. ¿Vale? Y por tanto, la traducción podría proceder sin ningún tipo de impedimento. ¿Vale? ¿Qué pasa si aparece este metabolito, señal, que tiene la capacidad de interaccionar físicamente con esta región de aquí? ¿Vale? Esto es lo que ocurre con la tiamina. La tiamina tiene la capacidad de anclarse a su propio ARN mensajero en este dominio específico, no en cualquier zona. Aquí, en esta secuencia que, digamos, es complementaria o semejante a la secuencia Shine-Dalgarno. ¿Vale? Bueno, pues si esto ocurre, la secuencia Shine-Dalgarno puede interaccionar específicamente con el dominio 2, ¿vale? Por complementariedad de bases. Y al ocurrir esta interacción específica entre estas dos secuencias y producirse esta hibridación y formarse esta estructura secundaria en el ARN mensajero, el RBS no es accesible para el ribosoma. Y por tanto, aunque se haya fabricado el ARN mensajero, la traducción no puede procesar, no puede proceder. ¿Vale? ¿De acuerdo? Claro, en todos los esquemas siempre es sistemas de 1 y 0. Es decir, aquí os muestro esto y aquí os muestro esto. Bueno, todo dependerá de la concentración de vitamina que haya en la célula. Si hay mucha tiamina, tendremos que todas las moléculas de ARN mensajero que se han fabricado estarán así y, por lo tanto, no habrá traducción. Si hay poca, tendremos digamos, moléculas de ARN mensajero que estarán en esta forma y otras moléculas de ARN mensajero que estarán en esta forma y, por tanto, algunas de ellas podrán ser utilizadas. Entonces, lo que persigue el sistema de los riboswitch o interruptores de ARN es, digamos, controlar los niveles de ARN mensajero necesarios para fabricar las proteínas imprescindibles para poder proveer la cantidad de vitamina ideal para la célula. ¿El objetivo cuál es? Optimizar el uso de los recursos. No tiene ningún sentido tener un exceso de vitaminas en el interior de la célula. Y lo que no puede ocurrir es que no haya. Necesitamos la cantidad justa para que la vida de la célula pueda progresar de manera óptima. Y esto es lo que consigue con todos estos niveles de regulación. Pensad que aquí estamos hablando de esto, pero también podríamos tener control de la interacción del ribosoma con el RBS. O podríamos controlar la expresión del promotor digamos, jugando con la interacción de la subunidad sigma correspondiente con el mismo. O podríamos ajustar los niveles de interacción de las proteínas específicas con el promotor. Todo esto es lo que puede ocurrir. Y, de hecho, todo esto es lo que ocurre.
En unas células se optará para mejorar un proceso de una manera determinada, en otras con otra estrategia, ¿vale? Y al final pensad siempre en los paisajes estos de Wright, como las diferentes combinaciones de no solo genes, sino de mecanismos de control de la expresión que permite que haya dos células haciendo lo mismo en el mismo ecosistema, igualmente de eficaces biológicamente hablando, pero con estrategias de control diferentes, ¿vale? Que es lo que realmente ocurre en la naturaleza. Nosotros cuando aislamos cepas, aislamos dos pseudomonas, son de la misma especie, aisladas del mismo ecosistema, que hacen exactamente lo mismo, lo hacen igual de bien, y cuando analizamos cómo son por dentro, vemos que tienen cosas distintas, ¿vale? Y no solo a nivel genético, no solo es que sean especies distintas, por ejemplo, con genes muy diferentes, sino que tienen para una misma vía metabólica diferentes matices de control de la expresión génica, ¿vale? Los dos han conseguido lo mismo, estos dos aislados nuestros han conseguido lo mismo, ser igual de eficaces biológicamente hablando, ¿vale? Muy bien. Bien, ¿qué nos queda para el control de la expresión y, por tanto, para tener un flujo metabólico ideal? ¿Vale? Pues nos quedan estos dos últimos parámetros. Los reguladores de dos componentes, los sistemas de dos componentes, que Elena García Valdés ya os ha explicado, ¿vale? Y el quorum sensing, que también Elena García Valdés os explicó, ¿de acuerdo? Por tanto, ya son dos procesos, bueno, que yo me ahorro, pero que conviene recordar porque son súper importantes para el ajuste de los niveles de expresión de los diferentes genes. ¿Qué persiguen? Pues adelantarse a lo que ocurre en el interior de la célula. Pensad que para el control transcripcional necesitamos que el efector interaccione con la proteína reguladora. Para un riboswitch necesitamos que la vitamina esté dentro de la célula. Todo esto supone, todo lo que he explicado hasta ahora, supone que el compuesto químico esté dentro de la célula, ¿vale? Pero ¿qué pasa si lo podemos sensar en el exterior? Pues es muchísimo mejor porque puedes adelantar tu maquinaria de control a lo que va a venir, ¿de acuerdo? Y estos son estos dos sistemas. Los reguladores de dos componentes, ya sabéis, es un componente en la membrana que sensa algo del exterior y desencadena una cadena de acontecimientos que implica la activación transcripcional de una serie de promotores, ¿vale? Estos serían los sistemas de dos componentes, pero suponen la interacción específica del compuesto químico en cuestión, digamos, con su quinasa sensora, ¿vale? Es un sistema de regulación muy habitual. De hecho, en Escherichia coli creo que se han descrito 50, pero hay microorganismos como, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, que tiene más de 150 sistemas de dos componentes identificados, ¿vale? Y el quorum sensing, pues el quorum sensing es todavía un pasito más allá. Y es que los miembros de una población advierten al resto de la población de que algo interesante está ocurriendo para que el resto de la población, digamos, avance la expresión de los genes necesarios antes de poder sensar en el exterior eso que está ocurriendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, digamos, una comunicación a larga distancia. Y bueno, ya sabéis cómo funciona. Por tanto, no hace falta dar más detalles, ¿vale? Bien. Se nos ha olvidado de todas maneras todavía un nivel de regulación, ¿vale? Y es el nivel de regulación de la traducción, ¿vale? Y acordaros que habíamos hablado del RBS, el sitio diurnal ribosoma, y habíamos dicho que el RBS o sitio diurnal ribosoma era complementario al extremo 3' de la RN16S que formaba la subunidad pequeña del ribosoma. Y que el ribosoma se anclaba al ARN mensajero aprovechando esta complementariedad de bases. Cuando se anclaba la subunidad pequeña del ribosoma, luego aparecía la subunidad grande del ribosoma y empezaba la traducción, ¿de acuerdo? Y, bueno, sabíamos que este RBS está separado unos cuantos nucleótidos del primer codón de inicio, ¿de acuerdo? Y que esta estructura, pues, es importante para la regulación. ¿Por qué es importante para la regulación? Porque la distancia entre el RBS y el primer codón de inicio no puede ser cualquiera, porque aquí se va a anclar el ribosoma. Si el sitio A no coincide con el codón de inicio, pues no va a haber transcripción. Entonces sí que hay una cierta relajación de más o menos 1 o 2 nucleótidos que pueden dificultar o facilitar la incorporación de
de ese primer ARN de transferencia portador de la formilmetionina, ¿vale? Pero no puede haber 25 aminoácidos, 25 nucleótidos de distancia entre el RBS y el codón de inicio. Es decir, que gestionando este espacio de aquí, nosotros gestionamos la eficacia de la traducción. Pero es que no es lo mismo que el RBS tenga un 100% de complementariedad con el ARN ribosómico 16S que solo tenga un 80%. Es decir, jugando con la complementariedad, nosotros podemos hacer que la interacción del ribosoma con el ARN mensajero sea más fuerte o sea menos fuerte. Y una, digamos, interacción más fuerte con el ribosoma facilitará la traducción, mientras que una interacción más débil con el ribosoma, pues la dificultará. ¿Y por qué todo esto es necesario? Bueno, pues pensad en los procesos como son. Es decir, los procesos no suelen depender de una enzima, sino que los procesos dependen de muchas enzimas. Pensad en la fijación de nitrógeno, o en este ejemplo de aquí, la vía de utilización de un compuesto como el salicilato como fuente de carbono y energía, que requiere de un montón de enzimas, ¿vale? Lo que importa para que funcione bien el sistema son realmente las cinéticas enzimáticas, son las que van a mandar sobre la cantidad de enzimas que necesitamos, ¿vale? Entonces, si por ejemplo esta máquina es muy eficaz, la que pasa de salicilato a catecol en este ejemplo, ¿de acuerdo? Y con muy pocas moléculas fabrica una gran cantidad de catecol y esta es más lenta, no tiene ningún sentido tener la misma cantidad de NAG y de NaH, sino que lo que necesitamos es muy poca cantidad de NaG y más cantidad de NaH para que no se acumule ningún compuesto químico. ¿De acuerdo? Es decir, que el flujo metabólico tiene que ser perfecto. Deberíamos ser capaces de detectar el catecol. No tiene ningún sentido tener un metabólito que se acumula en la célula, ¿vale? Por tanto, hay que ajustar el flujo del proceso y la única manera que tenemos para ajustar el flujo del proceso ante unas determinadas cinéticas enzimáticas es regulando las cantidades de proteína que se va a fabricar, ¿vale? Imaginaos este ejemplo de aquí, que tenemos el promotor y se fabrica este operón, ¿de acuerdo? Imaginaros que los RBS de NaG y NaH son idénticos, ¿vale? Entonces fabricaremos la misma cantidad de enzima tanto para NaG como para NaH. Pero si NaG es mucho más eficaz que NaH, al final se nos está acumulando catecol. No funciona el sistema. Necesitamos fabricar más NaH. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues una estrategia sería debilitando el RBS para NaG. Al debilitar el RBS para NaG y, por tanto, reducir el número de puentes de hidrógeno que se establecen, bajamos la cantidad de proteína NaG que fabrica la célula, mientras que sigue fabricando una gran cantidad de NaH. Y lo que persigue la célula es que este flujo metabólico, estos compuestos, digamos, fluyan entre los enzimas de la mejor manera posible, para poder aprovechar al máximo estos compuestos químicos como fuente de carbono y energía, ¿vale? Por eso es importante controlar el RBS, ¿vale? De acuerdo. Y de hecho, esto, pues hay una serie de artículos que lo han demostrado y bueno, este es uno de ellos, ¿eh? Tampoco no hay más. Entonces, básicamente, lo que hace en este paper, lo que se hace es utilizar en Escherichia coli 6 RBS bien caracterizados, ¿vale? Y digamos, generando la misma construcción con el mismo gen delator, es decir, no cambia nada excepto el RBS, ver que realmente el RBS, que es más homólogo al dominio 3' del 16S de Escherichia coli, es el que realmente produce la máxima cantidad de fabricación de la enzima, ¿vale? Y esto es lo que vemos aquí, es decir, a medida que van pasando las horas, la construcción con el RBS más fuerte, que sería este de aquí, que es 100% homólogo a la secuencia del 16S de Escherichia coli, tiene el máximo de expresión, ¿vale? Y a medida que nos vamos alejando, digamos, en conservación de ese RBS y por tanto tenemos RBS cada vez más débiles, vemos que los niveles de expresión cambian. ¿De acuerdo? Bien. Hay cosas que también son interesantes en este trabajo y es que si el RBS, si tenemos un operón como este de aquí, que tiene 2 genes, tendremos un promotor, 2 genes y cada uno con su RBS. Resulta que si el RBS del primero es fuerte, tiene una mayor expresión en el segundo que si el primer RBS es débil. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque realmente, si el primer RBS es fuerte,
se fabrica la primera enzima y aquí, digamos, se desancla la enzima, pero hay en la proximidad del siguiente RBS una mayor concentración de subunidades pequeñas del ribosoma, ¿vale? Que tienen mayor facilidad para anclarse. Por tanto, la expresión, la regulación por el RBS de la expresión del segundo enzima también viene condicionado de cómo es de fuerte el RBS del primer enzima de un operón de 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Y después también en este mismo artículo nos muestra un tercer resultado que es muy interesante y que hace referencia al acoplamiento traduccional. Acordaros que el acoplamiento traduccional era que el final del gen número 1 coincide con el inicio del gen número 2. Por tanto, el RBS del gen número 2 debería estar sobre el final del gen número 1. ¿Vale? Bien, lo que han demostrado estos autores es que si metemos el RBS cadena dentro del primer enzima, es decir, aquí tendríamos el RBS, ¿vale? Pero este RBS lo podemos colocar justo aquí, que sería esta construcción, o lo podemos ubicar dentro de la proteína que hay cadena abajo, ¿vale? Es decir, estaríamos colocándolo en estas posiciones, cada vez más alejadas del codón de inicio. Entonces, lo que vemos es que cuando este acoplamiento traduccional ocurre dentro del gen anterior, ¿vale? Tenemos una bajada muy grande de lo que sería los niveles de expresión de la enzima. Por tanto, estos autores no solo demuestran que hay RBS más fuertes y más flojos, sino que también demuestran que en Escherichia coli, que es donde se hicieron estos experimentos, el acoplamiento traduccional no permite un aprovechamiento muy grande del genoma, tal como ocurre en virus, y que los acoplamientos traduccionales pues, no pueden ser demasiado extensos, porque si no se dificulta la expresión de los segundos genes de los operones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por tanto, no podemos meter mucho hacia adentro ese RBS. Tiene que estar idealmente sobre el final del gen como mucho. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Y finalmente tendríamos los niveles de, bueno, lo que se llama o se define como el uso de codones. ¿Qué es esto? Bien, si os acordáis de esta figura, aquí había pues el total de ARN mensajero, de ARN de transferencia que tenían los genomas, atendiendo al tamaño genómico, y veíamos que, bueno, había, digamos, un rango de microorganismos que tenían una gran cantidad, pero cuando los genomas eran pequeños había pocos y cuando los genomas eran grandes también había pocos, ¿de acuerdo? Acordaros que hay 20 aminoácidos, pues un mínimo de 20 sería el ideal, ¿vale? Y es verdad que aquí hay una serie de puntos por debajo de 20, pero también estos son anotaciones automáticas, puede haber aquí pequeños problemas. Después acordaros también que el uso de codones, que para un determinado aminoácido hay varias posibilidades para introducir este aminoácido en la síntesis de la proteína, ¿de acuerdo? Porque el código genético es degenerado, ¿vale? Y después acordaros que hablábamos de que el porcentaje de GCs de los microorganismos oscilaba del 25 al 75%, es decir, era muy amplio, ¿vale? Entonces, la idea es, si un microorganismo tiene un genoma rico en adeninas, timinas, ¿tiene que tener la misma concentración para todos los ARN de transferencia? ¿Vale? Es decir, imaginaos que tiene 150, imaginaos un microorganismo de este estilo, ¿vale? Que tiene 150 ARN de transferencia. E imaginaros que tiene un genoma del 25% de guaninas citosinas, es decir, es un genoma muy rico en adeninas, timinas, ¿vale? ¿Realmente necesita la misma proporción de cada uno de los ARN de transferencia? ¿O le conviene tener más ARN de transferencia que incorporen codones, que incorporen aminoácidos con codones ricos en adenina timina que ricos en guanina citosina? ¿Vale? Pues la respuesta es la segunda, ¿vale? Si tú tienes un genoma rico en adeninas timinas, tú lo que necesitas es fabricar ARN de transferencia que incorporen aminoácidos en tripletes de codones ricos en adenina timina.
No necesitas para nada RNA de transferencia que incorporen aminoácidos en codones ricos en guanina citosina. ¿Vale? Y esto es lo que realmente ocurre. Los niveles de expresión de los diferentes RNA de transferencia están controlados atendiendo al porcentaje de guaninas citosinas o adeninas timinas que tiene ese genoma. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Vale? Entonces, este es el esquema más sencillo que se me ocurrió para poder entender la relevancia de este proceso. ¿Vale? Entonces, acordaros que hay transferencia genética horizontal y ahora imaginaros que hay un gen en un microorganismo como este, Mycoplasma capricolum, que tiene una elevada cantidad de adeninas timinas y que entra en Micrococcus luteus, que tiene una elevada concentración de guaninas y citosinas. ¿De acuerdo? Este gen A pasa de aquí a aquí y este gen A es importante para Micrococcus luteus. Imaginaros que es una resistencia a antibiótico y que este microorganismo se va a tener que desarrollar en presencia de ese antibiótico. ¿Vale? Entonces, el genoma de Micrococcus está adaptado a utilizar un elevado porcentaje de guaninocitosinas y, por tanto, tendrá muchos problemas para utilizar este gen, porque tendrá dificultades para incorporar los aminoácidos correspondientes porque este gen está codificado principalmente por codones ricos en adenina timina, ¿vale? Pero este gen es esencial, este gen no puede desaparecer de Micrococcus. Por tanto, generación tras generación, este gen va a estar estable en la población. Y es verdad que al principio Micrococcus va a tener problemas para trabajar con él. Pero por mutación y generación tras generación, lo que ocurrirá es que el uso de codones de este gen de Micrococcus luteus se adaptará al uso de codones del genoma de Micrococcus luteus. Y por tanto, este gen original irá cambiando y adquirirá esta forma que veis aquí en rojo. Si os fijáis, la proteína resultante es la misma, metionina, prolina, serina, treonina, ¿de acuerdo? Pero en Mycoplasma capricolum, esta prolina está incorporada por un CCT, mientras que en Micrococcus luteus, pasados estos años en los que se han ido acumulando mutaciones, estará incorporada por un CCC, porque lo tendrá más fácil. ¿De acuerdo? Es decir, cambiará el gen y se seleccionarán aquellas variantes ricas en guaninacitosina. Y esto es lo que ocurre en la naturaleza. Y esta es la estrategia que nosotros seguimos, los investigadores, para ver cuándo un gen ha llegado hace poco o hace mucho a un determinado microorganismo. Si ha llegado hace mucho, tendrá el mismo uso de codones que el resto del genoma. Pero si ha llegado hace poco y proviene de un microorganismo muy distinto a él, veremos ese cambio de uso de codones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues ajustando el uso de codones, vamos mejorando la eficacia biológica de este microorganismo. ¿Vale? Incluso aquí, en la modulación traduccional, ajustando el contenido GC, podemos mejorar biológicamente una célula. ¿Vale? Y esto se está utilizando en biotecnología para mejorar procesos de producción de compuestos químicos interesantes. Vosotros tenéis una enzima que lo fabrica Escherichia coli, queréis mejorar su producción y esa enzima es rico en adeninas timinas, pues lo que tenéis que hacer es modificar el uso de codones de esa enzima para que Escherichia coli no tenga problemas para fabricarlo. Y esto lo están haciendo las empresas biotecnológicas. ¿Vale? Y es lo que ha hecho la naturaleza, lo que pasa es que nosotros lo podemos hacer rápido, la naturaleza pues se toma su tiempo. ¿Vale? Bien, entonces terminaremos con esta figura que es muy bonita, pero no es más que un resumen de lo que nosotros somos capaces ahora de hacer, ¿vale? Hemos llegado a un momento en que el poder tecnológico que tenemos nos permite secuenciar fácilmente el genoma de un microorganismo, ¿de acuerdo? Nos permite analizar fácilmente los niveles de expresión de todos los RNA mensajeros, que es la secuenciación, ¿de acuerdo? Las máquinas para analizar proteínas son alucinantes. Somos capaces de, por ejemplo, en un microorganismo como Escherichia coli, visualizar y cuantificar hasta 2.000, 2.500 proteínas por célula. ¿De acuerdo? Tenemos perfectamente controlado cómo se expresan esos genes y cómo se traducen esos genes a proteínas. ¿Vale?
También tenemos máquinas que nos permiten analizar el metabolismo celular e identificar los compuestos químicos sencillos que hay dentro, los nucleótidos, los aminoácidos, los azúcares, todo. Podemos controlarlo, ¿vale? Y no solo esto, es que universidades como la nuestra es capaz de secuenciar genomas, analizar proteomas y analizar metabolomas sin ningún tipo de problema. Bueno, a ver, nos iría bien tener máquinas un poquito más potentes, pero podemos hacer estas técnicas. Ya no os digo centros punteros de investigación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestro cuello de botella ahora? Nuestro cuello de botella está en analizar los flujos metabólicos. No solo es importante saber qué es lo que se está fabricando, es importante saber cómo funciona todo, ¿vale? Y para eso, ¿qué necesitamos? Pues aquí lo que necesitamos es potencia de cálculo. El problema más grande que tenemos ahora es que para interpretar todos estos datos necesitamos potencia de cálculo y carecemos de potencia de cálculo. Pero estamos en ello, ¿de acuerdo? Los ordenadores cada vez son más potentes. Cada vez con un ordenador de mesa podemos hacer filigranas, ¿vale? Por lo tanto, estamos en un momento en que nuestro conocimiento, el conocimiento que tenemos de las células, es casi óptimo. No es óptimo porque todavía nos faltan un montón de proteínas por caracterizar. Acordaros de los orphans. Acordaros de las proteínas sin función que están ahí, que son importantes y que no sabemos todavía para qué sirven. Hay un montón de trabajo que hacer. Pero tenemos un montón de tecnología que nos permite, digamos, aglutinar todo el conocimiento necesario para entender cómo funciona la célula. ¿Vale? Entonces, la pregunta del millón es, ¿podemos mejorar la célula? Y no solo esto, ¿podemos nosotros